La tercera fase corresponde al kick-off o lanzamiento del, del proyecto a la interna de la empresa, y esto termina con la realización del evento de lanzamiento del proyecto. Es decir, nos reunimos por lo general el mismo equipo, pueden haber más invitados. Es recomendable incluso que se sepa que estén invitados más gente de la organización. Y en este lanzamiento lo que se hace es explicar cuál es el fin del proyecto y cuáles son los pasos que se van a seguir para que la empresa esté en su conjunto involucrada en el proyecto. Porque la información que se va a generar es de importancia para la empresa, para tomar decisiones. Esto se subdivide también en dos tareas, que sería en primer lugar la preparación para la presentación, la preparación de la presentación y materiales para kickoff, donde se va a hacer pues la lista de la asistencia, separatas, documentos y archivos en digital como proyecciones, y también la coordinación para poder hacer las exposiciones, ¿no? Ahí podemos decir que se puede invitar al gerente general, gerente de producción, de contabilidad, gerente administrativo, gerente de sistemas o DBA, usuarios de almacén, producción, logística y otros usuarios. Debe exponerlo también el líder usuario, debe ser parte de esa exposición, no solamente el consultor. Y se puede tratar temas adicionales como el trabajo en equipo, para que sea armónico este proyecto. Y en segundo lugar, ya se realiza propiamente el evento de lanzamiento del proyecto, donde se debe tratar de absorber la mayor cantidad de dudas posibles. Debe fomentarse que el personal pueda participar y también que tenga confianza para hablar de esto en la reunión. Y la cuarta etapa ya corresponde a la carga de datos, la carga de información al sistema, porque ya hemos dejado instalado el sistema y la base de datos en la empresa. Entonces, el objetivo de esto sería tener una base de datos cargada. Generalmente trabajamos con un mes en que se somete a prueba los procedimientos y también el software, porque va en paralelo a una capacitación. Y las tareas dentro de la fase de carga de datos sería en primer lugar la evaluación de la forma de la carga de datos. Hay que hacer una organización de cuál va a ser el input al sistema. Y algunos ejemplos están aquí. El input 0 sería las compras que se ingresan por comprobantes de ingreso al almacén. El input 1, el registro de órdenes de producción, que es donde se va a acumular esos costos, esas cantidades consumidas, esas horas, si fuera el caso de proceso también, van vinculadas a esas órdenes de producción. El input 2, el consumo de materias primas o de insumos, que esto va en un comprobante de salida del almacén, sale del almacén para ingresar a cargarse una orden. En un input 3 sería las horas utilizadas, puede ser horas hombre, horas máquina, o eventualmente en un maestro donde se pongan las formulaciones de horas, si es que no se tomaran en cada caso particular. Y el input 4 sería la liquidación o cierre de lote. Pueden haber más inputs dependiendo de cuál es el detalle de la personalización del software. La segunda tarea sería la capacitación para el registro de datos. Aquí es donde se enseña al usuario no solamente la parte operativa del software y en cada opción qué información debe ingresar, sino también analizar y a saber interpretar esa información que va a llegar de diferentes fuentes, como el consumo que viene de almacenes, como las órdenes de producción que viene del control de la producción, o las horas. Entonces esa información debe capacitársele para que él sepa interpretar qué información de todos los datos que le vienen, cuáles son los datos que deben ingresarse, saber leerlos y que sepa también cómo interactuar
con la gente que se los da, con la gente encargada de dársela esa información. Bueno, y eso comprende la capacitación. También vendría a ser la lectura ya posteriormente de los reportes y de cómo procesar, cómo interpretar la información. La tercera tarea sería la ejecución de la carga de datos, es decir, donde ya va el usuario a digitarla. Esto sería, para más detalle, el ciclo sería capacitación para el registro de la data o carga, la revisión de datas o pruebas funcionales y la corrección de las inconsistencias que ocurrieran, que va a favorecer a que el usuario vaya, el usuario operativo del software vaya siempre de ida y vuelta con la gente que le da la información. Este ciclo se repetirá por las iteraciones que sean necesarias. La siguiente tarea sería la migración de data a través de interfaces. Hay información que puede ser muy extensa o sin ser extensa, viene lo suficientemente validada de otros sistemas que apoyan al sistema de costos. Entonces hay una etapa en que hay que evaluar cuáles son la información que puede venir al software de costos y saber también si esa información es consistente con lo que se espera de que resulte en el software. La siguiente tarea sería la revisión de resultados de la migración y de reportes finales. O sea, saber que esa información ha migrado bien, pero una vez que se ha procesado con la información que sí se registra manualmente, esto permite obtener unos reportes finales y que eso se evalúe. Y aquí en esta tarea final es el registro de datas o pruebas funcionales, como lo decíamos. Aquí se revisa la data registrada, los reportes y los casos en que haya inconsistencia por algo sistemático o por errores eventuales de los sistemas de donde proviene la información. Y ahí es donde se realizan los ajustes a la data. Y en la quinta etapa, que le llamamos etapa intermedia, el objetivo es tener una presentación intermedia realizada, es decir, con una serie ya de correcciones a la primera carga de información que se ha logrado. Y ahí lo dividimos en dos partes, que sería la presentación de reportes finales logrados al momento, y esto es a los principales stakeholders, ¿no? O las partes interesadas, que sería el líder usuario, los gerentes de contabilidad, finanzas, el gerente general también, porque con esto va a permitir, a partir de los resultados ya de números, generalmente por producto, por servicio, y de la estructura que se logra, poder hacer correcciones a la data, al ingreso de la información, a la fineza de esos datos que se han cargado en las etapas anteriores. Y aquí en la etapa intermedia hay una segunda fase, una segunda parte, que sería el registro de la data, otra vez pruebas funcionales y de la migración de los datos que vienen por interfaces. Con esto esto permite hacer una revisión de los datos y de los resultados ya en los reportes finales y evaluar los casos de inconsistencia que se presentan. Con esto se va a poder realizar ajustes a la data. Es importante que aquí se establezca qué datos nos han generado problemas, digamos, qué tipo de error ha venido, si es un error eventual de algún dato que vino mal por error en digitación de otros sistemas, o es algo sistemático, es decir, algo que no ha tenido un control anterior y que salta, que se hace evidente aquí en el sistema de costos. Entonces, en ese caso hay que retroceder a ese lugar donde ha ocurrido y aplicar las correcciones. Aprovechando que estamos con todas las partes interesadas, ellos van a poder implementar eso en sus áreas respectivas, sea de las áreas de almacén, de producción o de contabilidad, que es de donde salen los datos para el sistema de costeo. Y la última etapa sería la de cierre,
donde el proyecto se da por finalizado oficialmente. Ese sería el objetivo y con esto se espera que ya tanto los procedimientos, la metodología que se ha aplicado se ejecute luego de manera prácticamente automática con las revisiones obvias de cualquier sistema implementado y que el software también camine de manera regular sin mayores contratiempos. Y aquí tenemos principalmente dos o tres partes. Sería la de ajustes finales, ¿no? Donde se puede ver ya pequeños elementos que se hayan quedado por fuera, pero que no afectan mayormente no van a afectar mayormente a los procedimientos, al costo de los productos o de los servicios que se han obtenido. En segundo lugar, se realiza una presentación final de cierre del proyecto con la misma gente que se convocó para lanzar el proyecto. También es lo ideal presentarles de manera posterior cómo se ejecutó el proyecto. Presentando, aquí lo detallamos, presentando reportes, la estructura de costos, donde se va a saber cada elemento de costo, cómo contribuye con el costo total de producto o servicio, y también la rentabilidad por producto o por cliente también, que en muchos de los casos, en muchas empresas es un reporte final que permite tomar muchas decisiones de manera interna, pero sobre todo comerciales y de gestión. Y ya algo que se escapa al tiempo de implementación, pero que es igual de importante, es la etapa de postventa, donde el objetivo es darle un soporte a la empresa, tanto en software como técnico y aplicación de las metodologías de costeo, eh, para que el sistema funcione de manera regular y no haya contratiempos en la presentación mensual de información a gerencia y a los diferentes estamentos. En este caso, tendríamos en cuenta que, por ejemplo, cuando una empresa crece y tiene más procesos o más centros de costo, tiene otras líneas de producción porque va a aumentar o va a diversificar su mercado, entonces muy probablemente que el proceso de producción se incremente, o sea, hayan más máquinas, más procesos, más líneas de productos. Entonces muy probable esto vaya a causar una modificación en los controles y los procedimientos de producción de la empresa y por lo tanto eso haga que se requiera ajustar el sistema. Entonces esto no se incluye en un tiempo de postventa porque está cambiando la estructura del sistema de costos y por lo tanto hay que hacer una evaluación, un estudio para agregarlo al sistema de costos que ya existe. Si hay un nuevo proceso, entonces eso deberá ser objeto de estudio para también implementarle su propio sistema de costeo a ese nuevo proceso, ¿no? Ese sería todas las fases de cómo implementar o de cómo implantar un sistema de costeo en una empresa en marcha. Y bueno, esperemos haber cumplido con lo que nos han solicitado, que es saber cada una de estas etapas, cómo se detallan. Así que estamos atentos a cualquier consulta que tenga que ver con implantar un software de costos en sus empresas, utilizando una herramienta como Dr. Cockbold en este caso.